Ahí está. Ahora sí, esto está grabándose. Bien. Eh, Voy a compartir el Power. Compartir. Bueno, hoy vamos a arrancar un poco en lo que es la unidad 2. Vamos a empezar con el trabajo con archivos y fuentes para elaborar esto que son las historias de pueblo. La semana pasada quedamos un poco en lo que es todo lo que es conceptualización. Me la emitieron la compañera. ¿Sí? Sobre la conceptualización de qué es historia local, historia regional, microhistoria, historia reciente. Ahora vamos a ver, bueno, con qué nosotros nos valemos, nosotros los historiadores y las historiadoras, para hacer estas historias del pueblo. Pero antes de eso, vamos a ver un poco, bueno, cuál es nuestra hoja de ruta de hoy. Vamos a ver la presentación de la unidad y vamos a ir tejiendo un poco unas relaciones que queríamos hacer con Ismiscos Beunza, que bueno, que tienen relación con esta unidad, que son los trabajos con archivos, ¿sí? Ahora voy a mostrar un poco con eso y vamos a ver un poco qué son los archivos. Como la mayoría, como gran parte no cursa la licenciatura, sabemos, vamos a ver un poco cuestiones básicas de lo que son archivos, ya que muchos no cursaron archivística, pues no tienen la obligación, y vamos a trabajar un poco con esto que son historias, con las fuentes oficiales, que nosotros llamamos fuentes oficiales, y cómo se relacionan en construir las historias locales, ¿sí? Claro que es Ah, ah, importante por ahí destacar también que si bien no cursan la licenciatura, van a ser profesores, ¿no? Y van a tener las herramientas necesarias, básicas para trabajar en el aula con sus propios estudiantes. Ahora, planteando por ahí distintos temas, digamos, haciendo que esos temas sean atractivos para los adolescentes o para jóvenes, mm, ¿no? Y bueno, esa es la cuestión de poder entender un poquito cómo un historiador trabaja con determinados documentos, determinadas narrativas, determinadas imágenes, y en función a esas herramientas va construyendo eh, su propia interpretación respecto de lo que él elige, digamos, como problema a tener en cuenta, ¿no? Más allá de historizar nada más un proceso histórico que tiene que ver con las personas, con el territorio donde estas personas eh, hacen sus prácticas sociales, actividades, acciones, etcétera, y en esa relación se transforman mutuamente porque cambia el territorio y cambia la persona también, teniendo en cuenta la temporalidad que nunca hay que olvidar, porque los procesos históricos están marcados por una forma de pensar y pensarse en el territorio como sujetos sociales que transforman o no esa realidad. Ese pensamiento hace a los conceptos que van a tener en cuenta, ¿no? Ustedes como futuros profesores de historia, las ideas que tienen que tener en cuenta para construir nuevos relatos de esas situaciones particulares de la gente o de los lugares o la gente en los lugares. Y bueno, de eso se trata poder ver hoy en esta clase con qué nos vamos a encontrar para poder construir un relato historia o de historia regional, ¿sí? Fundamentalmente. Y esto es importante porque ustedes como docentes van a tener que pensar, ¿no? Qué es lo más próximo y reconocido por las personas de corta edad, ¿no? Infancias, adolescentes, jóvenes. Y lo más próximo posiblemente, de acuerdo al contexto de la escuela en la cual ustedes van a ejercer la docencia, va a ser el barrio, va a ser la comunidad, va a ser el pueblo, va a ser la provincia, va a ser la Argentina, ¿sí? Y en otros contextos va a ser el mundo entero, de hecho, ¿no?
pero por lo general tenemos que tener en cuenta esa diversidad también de situaciones socioeconómicas, porque de esa situación socioeconómica va a tenerse mayor o menor posibilidad de hacer ese recorrido por el mundo, experiencialmente, en términos físicos, personales, de recorridos de así in situ, o de estudiantes, digamos, que cotidianamente son curiosos, ¿no? Y viajan por las redes sociales, viajan por los textos escritos y a partir de ahí van conociendo otros lugares, por decir así, y en forma bien. Ujú. Sí, y como bien dice Norma, nosotros tenemos que ver. Hoy vamos a ver lo que son las fuentes oficiales. Después, la semana que viene, vamos a trabajar con otro tipo de fuentes, que son las fuentes epistolares. Que ahí ustedes van a conocer a Rosa, van a trabajar un poco con esa famosa fuente epistolar que ella empezó a trabajar en su posgrado. Y, y después vamos a ver un poco lo que son las fuentes digitales. Ujú. Pero eso más adelante. ¿De qué se, esto es un poco lo que ya veníamos diciendo, un poco, bueno, de qué se va a tratar esta nueva unidad, que vamos a ver cuál es ese encuentro, mejor dicho, o reencuentro con estas fuentes oficiales. Y cuando nosotros presentamos esta cátedra dijimos que estas nuevas perspectivas locales y regionales implican una revisita a aquellas fuentes que ya fueron visitadas en su primer momento. Ahora nosotros tenemos que revisar, revivir esas fuentes oficiales a partir de las nuevas demandas que nosotros le vamos a hacer a esas fuentes, ¿sí? A partir del tema que nosotros vamos a querer trabajar, nosotros vamos a preguntarle a esa fuente, vamos a observar esa fuente y vamos a trabajar un poco con esa fuente, ¿sí? Otro tipo de fuente que también vamos a ver son el tema de las biografías particulares y de familia, que esa la vamos a ver la semana que viene. Y la fuente epistolar, que es como ya le venía diciendo, que es a partir de la perspectiva relacional o perspectiva de la historia conectada, que ese también hay un texto de Imiscos Beunza que le vamos a pasar. Y por último vamos a ver un poco qué es esto de las humanidades digitales y las fuentes digitales, como hoy implica también un trabajo de archivo y de fuente. Bueno, pero para arrancar la clase de hoy vamos a conectar un poco estas unidades, vamos a hacer un nudo con la unidad 1 y vamos a quedarnos un poco con aquello que Miskos Beunza nos decía, con hacer un poco esta... Él no le dice perspectiva, él un poco le dice análisis relacional. Vamos a ver, vamos a tratar de tejer un poco con ello. Porque, ¿por qué nos dice que en estas investigaciones que nosotros hacemos, en este trabajo que nosotros hacemos, ya seamos como investigadores o amateurs, como lo dice, tenemos que ir encontrando esas relaciones que van tejiendo las personas y cómo esas personas están insertas en un mundo, en un contexto social, y a partir de dónde lo vamos a hacer? A partir de las Sí. fuentes documentales. Y acá es importante pensar un poquito en esas nociones básicas que nosotros fuimos, y ustedes, ¿no? Como estudiantes fueron trabajando, fueron leyendo en relación a la lógica como instrumento, como facultad intelectual para pensar, para, para interpretar y para producir un texto. Y bueno, les recuerdo por ahí que en conocimiento científico, por ejemplo, veíamos que hay dos formas de razonar, ¿no? Una deductivamente y otra inductivamente. Justamente traigo esta colación porque este historiador dice, esto consiste en una investigación de tipo inductivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, inductivo, acá, enfocarse en poder saber cosas respecto a cuestiones mínimas, chiquitas, como lo decíamos anteriormente, y desde el punto de vista de la microhistoria, por ejemplo, poder construir una historia en base a las trayectorias, ¿no? De una persona, de una institución, de una localidad, ¿no? Entonces, eso significaba acotar la escala de observación.
Es decir, no estamos haciendo la historia de la Argentina, ni la historia universal, ni latinoamericana, ni americana, sino acotar territorialmente hablando, en este sentido, a un sujeto social, ¿no? Una persona, a una institución, la Universidad Nacional de Misiones, a una localidad, ¿no? Y en ese sentido es delimitar el objeto de estudio, ¿no? Espacialmente y luego lo tiene que hacer temporalmente, ¿no? Y a partir de poder reconocer cómo funciona esa dinámica social en un contexto sociohistórico, digamos, en una sociedad determinada, nosotros a partir de esas evidencias empíricas, lo que ocurre, lo que sucede concretamente, vamos a poder a partir de analizar, poner en relación esos datos, poder construir un conocimiento desde lo inductivo, es decir, de Se ve que a Norma se le cortó. Construir un relato, ¿no es cierto?, que a partir del análisis de poquitas cosas que suceden reiteradamente, ¿no? Puedo construir una idea general. Y de eso se llama el pensamiento inductivo, que es a la inversa de un pensamiento que se construye deductivamente. Cuando construimos deductivamente, partimos ya de una idea general que fue comprobada muchísimas veces y que se constituye en una ley. Por lo tanto, yo parto de ahí y voy viendo que en otros lugares sucede lo mismo y punto, ¿sí? Pero acá esto de hacer historia local, hacer microhistoria e incluso hacer historia regional, tiene que ver con este pensamiento y esta perspectiva más inductiva, ¿sí? De construir a partir de casos pequeños que van sucediendo y por eso decía Gabriel en la clase pasada, esto nos lleva a poder confirmar esas ideas generales de lo que ya sucedió en la historia argentina o rebatirlas porque en Misiones eso no pasa de la misma manera. ¿Qué onda, Claro, y además sumo que, como dice Norma, y mis COSBE-UNSA nos permite, bueno, escapémonos un poco, salgamos un poco de aquellos modelos predeterminados que fueron construidos en esta historiografía, que lo va a decir que en este campo historiográfico que fue tan desmenuzado en distintos campos, a partir de esta perspectiva relacional, vamos a, como dice Norma, o a reafirmar o a construir nuevos modelos interpretativos de las relaciones que van tejiendo estos sujetos que vamos a ir a analizar, ¿sí? Se trata más bien de observar esas conexiones que tienen los individuos con otros individuos, pero además con su contexto, con instituciones o con distintas actividades que los sujetos van agenciando en sí. Ya sean actividades económicas, políticas, sociales, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, por eso les queremos resaltar que lean este texto de Mis COSBE-UNSA. Es un texto corto, es un texto muy sencillo, que bueno, esta cátedra parte de la idea de hacer una historia, por así decirlo, conectada, una historia relacional, ¿sí? Para que no nos quedemos encasillados en esos modelos que fueron construidos anteriormente, ¿sí? No es que lo estamos desprestigiando, sino más bien empecemos a observar cómo se fueron tejiendo estas relaciones en las historias locales acá en Misiones, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ir un poquito a un momento de cine. Norma les quería traer un poco de vuelta a poco este texto que les nombramos la semana pasada, que era el de Pueblo en Vilo, de González y González. Vamos a mirar un poco, bueno, cómo él fue construyendo este texto, que es un hito, porque muchos lo dicen que es como la fundación de la microhistoria en Latinoamérica, ¿sí? Así que bueno, ahora voy a dejar de compartir para... A ver.
A unos cuantos kilómetros del centro del viejo México, lejos del turismo, sin vías de ferrocarril, sin artesanía, sin industria, sin arquitectura original, una región sin calidad. Un pueblo ordinario donde las vacas dan la leche y los hombres hacen queso. 13.000 habitantes, ganaderos de origen español, una gota de agua comparada con los 20 millones de mexicanos concentrados en la capital. Aldea sin historia, San José de Gracia hubiera sido siempre un pueblo anónimo, si un libro no lo hubiera sacado del olvido. ¡Parata las sillas! ¡Parata las sillas! ¡Duros, duros! ¡Duros, duros! Pueblo en Vilo cuenta la historia de este modesto territorio perdido en las altas mesetas y reúne su memoria dispersa. Crónica Rural es un trabajo único de reconstrucción de la historia de un pueblo. El azar hizo que Luis González naciera aquí en 1926 en San José de Gracia, como nieto de los fundadores, y que el bienestar familiar le permitiera hacer estudios y llegar a ser profesor. Hoy día, él todavía vive y escribe aquí. En una ocasión en que tenía derecho a tomar mi año sabático, decidí venirme a este pueblo porque mis padres pues ya estaban ancianos y quería estar con ellos. Y entonces me puse a escribir apuntes aquí sobre el pueblo. Y al terminar, lo único que oí fue críticas. Ajá. Y se reafirmó muchas veces la idea de que no todos los grupos sociales, no todos los lugares tenían historia, que la única historia, pues con cierta trascendencia, de representatividad de un conjunto y todo, era la historia que se hacía, por ejemplo, de una ciudad como la Ciudad de México, de los grupos de todo el país que estaban allí, etcétera, etcétera. Pero esto de intentar la historia de una comunidad a base de hechos pequeños, insignificantes, les pareció que no tenía ningún sentido. Pero esa primera edición de Pueblo en Vilo, hecha por el Colegio de México, tuvo pues una difusión suficiente como para agotar la primera edición rápidamente.
Escrito en 1968, reeditado 5 veces en México, traducido al francés y al inglés, Pueblo en Vilo lleva como subtítulo Historia universal de un pueblo mexicano. La modestia del texto, la precisión del relato, la atención prestada a los pequeños eventos parece estar en contradicción con la pretensión de universalidad. No obstante, esta arqueología de una comunidad de talla humana nos hace entender, como si fuera un eco, la historia de todos los pueblos mexicanos, así como la de otros. Por eso, no se trata solamente de la obra de un erudito. Luis González convocó la memoria fatigada de los ancianos. Se vive mucho en San José. Tienen 90 o más de 100 años y han vivido 100 años de soledad. Son ellos, los habitantes de San José, quienes forman la materia misma del libro. Como no lo hice conscientemente, no he sentido así algo excepcional. Todavía sigo considerando que fue un recoger datos sobre una vida que le interesaba principalmente a la gente de este lugar. Los Partida, todas las generaciones reunidas, es una de las 3 familias fundadoras del pueblo, organizado como un clan jerárquico alrededor de sus jefes que forman el consejo familiar y toman las decisiones. Uso el chisme como instrumento de trabajo porque, por regla general, todas las personas están muy interesadas en la vida y la suerte de sus vecinos, de sus paisanos. Yo tengo 10 hijos, 60 nietos, 79 bisnietos y 4 tataranietos. Regularmente las grandes familias se reúnen alrededor de los patriarcas. Luis González aquí puede contar sus sobrinos y sobrinas. Don Bernardo González, hoy con 93 años, tío de Luis González, ha vivido los acontecimientos esenciales del libro. A lo largo del trabajo de su sobrino, Bernardo se reveló como la fuente principal de información, como un portavoz de la comunidad. Este es Federico. Esta es una tía que la reconocemos como Mari. Esta es mi señora. El niño es mi hijo mayor. Y este soy yo. Todavía hoy, cuando se pide al autor contar un episodio de San José, este nos remite a Bernardo. ¿Modestia o conciencia de que el saber original no se encuentra en los registros de notaría? Sordo pero lúcido, Bernardo movilizó a los otros ancianos para que rescataran su memoria. ¿Qué impresión te dio a ti el libro? Pues muy grata. Sobre todo, yo fui el primero que recibí el elogio del libro, porque este libro fue el que le abrió las puertas al nombre de San José en el mundo. San José era un lugar tan desconocido como puede ser cualquier rincón ignorado. Para mí fue bueno. ¿Por qué? Porque San José de Gracia estaba sometido, encajonado, podemos decir, en un hoyo. Entonces, ha traído muchos beneficios a San José. Cuando salió el libro, fue como una bomba, porque unos se enojaron porque salieron, otros se enojaron porque no salieron,
Luis no tenía miedo, a él no le importaba nada, porque él no escribió el libro con el ánimo de ofender a nadie. Escribió lo que vio, lo que él veía, él estaba escribiendo. Entonces no hay una sola mentira, no la hay en el libro. Hablando claro, cada uno evitó contar su propia historia. No se habla de uno cuando uno quiere ser modesto, pero cada cual se divirtió contando chismes de los otros. En San José todos son parientes de todos, y a través de estas pequeñas historias, anotadas por Luis González, el puzzle de la memoria se recompuso poco a poco y tomó forma literaria. México vivía un periodo turbulento. Liberales y conservadores empezaron una feroz guerra que duró varios años. Un grupo de líderes conservadores tuvo una idea increíble: viajar a Europa para buscar a un príncipe que aceptara gobernar a México. El príncipe elegido fue el archiduque Maximiliano de Habsburgo y entró en la capital de México al frente de las tropas francesas. Sin duda, estos hechos eran extraordinarios, pero en los pueblos y aldeas continuaba ignorándose todo lo que pasaba en la capital. En las comarcas, la gente comentaba la aparición de una magnífica aurora boreal en el cielo. La aurora importaba mucho más que la llegada de los franceses. Cuando yo era chico, oía a mis mayores que platicaban de la aurora boreal. Ellos madrugaban a ver aquella cosa tan hermosa que se formaba. Pero que la describas, que cómo era. Pues no la vi. Pero que cómo te decían que era. Ah, sí, que era una cosa muy bonita cuando aparecía en el oriente, sería, ¿verdad? En 1867 llegan a producirse 250,000 litros de leche y 1,500 grandes quesos. Empieza la cría de borregos, sube el precio de los vacunos, se venden 25,000 kilos de lana al año. Tener dinero era bueno, aunque podía ser robado. Tener ganado era mejor, en cambio, ninguna calamidad podía destruir la tierra. Cada semana se reunía gente, primero aquí, después en locales más amplios, para oír la lectura de lo que llevaba escrito. Y por supuesto, en esas lecturas había mucha intervención por parte de la gente para aclarar ciertas cosas, para protestar por otras o para decir que está bien. Bueno. Y así fue como fue saliendo su propia historia. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció interesante? ¿Quieren comentar algo? Les invitamos a que puedan prender sus micrófonos, no es necesario prender sus cámaras, pero si quieren comentar qué les pareció, como estas primeras palabras, después les voy a linkear el documental completo, pero ¿qué les pareció? Cómo fue relatando Luis González y González la construcción de ese libro. Si alguien quiere comentar.
Chicos, ¿no hay nadie? No, sí, Ahí está estamos, Silvia. Norma, estaba pensando Qué nomás lindo. en el relato Ajá. que mostraba el video, entrecortado, porque entre medio me quedé sin señal. Sí, yo lo vi. Cómo la escritura puso, ¿no es cierto?, ese pueblo nuevamente en el mapa, y contó un poquito de cada uno, ¿no? Como eh, a veces de una persona nomás que tomó la iniciativa, comenzó a escribir y a eh, poner en escrito, ¿no es cierto?, los detalles de ese pueblo. Tengo una amiga que siempre dice que lo que no se escribe no existe, así que bueno, aquí mejor que nunca aplicada esta teoría, ¿no? Ujú. No sé si alguien más quiere Bueno, agregar gracias algo. Silvia. A ver No, por otro. favor. José, que vos estás con la cámara prendida. Sí, muy interesante. Es un lindo ejemplo como para acercarse a lo que es microhistoria, como a partir de un hecho puntual, en este caso una localidad y la historia de sus habitantes, se puede, se puede construir una historia que sea más abarcativa y que vaya más allá del simple relato individual, Ujú. sino que refleja los acontecimientos de la época. Nos está hablando ahí al menos desde la ocupación por los franceses y las consecuencias de esa ocupación y cómo vivía la gente según el lugar donde vivían, donde estaban ocupando, ya sea capital o las grandes ciudades o un pueblito pequeño como este caso, que veían pasar las cosas pero no se sentían afectados. ¿Alguien más? Exacto. Y partir, por ejemplo, de esas cuestiones próximas que uno está pasando por la experiencia, ¿eh? Porque este señor, que si bien era un académico, un profesional, vivía en ese pueblo, lo que veía era eso, ¿no? Que todo lo que estaba contado en los libros sobre la historia nacional no ocurrían en San José de las Gracias, en México, ¿no? O por lo menos él no veía ese impacto, digamos, general del mundo global sobre ese pueblo. Entendiendo que ahí, bueno, la gente pensaba de otra manera, la gente no tenía esa sensación de lo que estaba ocurriendo en otros puntos del país y por lo tanto no se interesaba por esas otras cosas. Y a la inversa, en esa historia nacional, de hecho, lo que ocurría en este pueblito pequeño tampoco era visto. Estaba totalmente soslayado, ¿no? Es como que no tenía una existencia, si bien era un territorio que formaba parte de la jurisdicción nacional, ¿no? Entonces ahí cómo este hecho tan pequeño, estudiado de manera minúscula, puede contradecir algunas ideas, digamos, que se estaban teniendo como lineamientos en la construcción de una historia colectiva, ¿sí? Lo colectivo pasaba por otros lugares. Lo colectivo estaba determinado por el pensamiento de otro grupo que no era el que estaba representado en ese lugar, ¿no? Posiblemente. Claro, sí, está bien, Silvia. Ella dice, estaba invisibilizada su historia a pesar de formar parte del mismo país, ¿no? ¿Y cuántos de ustedes, nosotros pensamos eso diariamente cuando leemos un libro de historia argentina, ¿no? Y de pronto no existe lo que es Misiones en ese contexto, posiblemente en ese periodo histórico incluso. Y sin embargo ya este territorio existía, pero ¿qué pasaba acá? ¿Por qué no está ahí? ¿No? El relato histórico está representado también por las perspectivas teóricas, ¿no? Y por las visiones de época, es decir, las perspectivas teóricas que ocurren como construcciones de ideas generales que fundamentan una forma de hacer historia, ¿no? Pero al mismo tiempo también
esa forma de hacer historia, esa perspectiva, está avalada por un pensamiento social. La sociedad funciona de esa manera y de alguna manera esa perspectiva está inscripta en las cabezas de las personas que siguen funcionando en relación a esas cuestiones. Y ahí ustedes se van a preguntar un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué esto sucede así? ¿Cuáles son los ámbitos de socialización que existen en una comunidad? ¿Cuántos de esa comunidad pasan por esos ámbitos de socialización? Es decir, lugares por donde uno transita cotidianamente durante la vida de las personas. Todos pasamos por la familia, no todos pasamos por los clubes, todos pasamos en determinada edad por las escuelas, ¿sí? Y no todos nos profesionalizamos. Pero de todas maneras, ese pensamiento en tanto teoría que se va estudiando en el campo educativo, ¿no es cierto?, va inscribiendo una forma de verse en la realidad cotidiana. Y funcionamos en relación a ese pensamiento que nos dirige determinadas acciones, determinadas actividades, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cómo un pensamiento se construye y monopoliza la forma de pensar de una sociedad, de una comunidad, de una persona, ¿sí? Porque las trayectorias de vida de ustedes, de cada uno de nosotros, también demuestra esos encuentros o desencuentros con esas formas de pensar, ¿sí? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, no sé, los que pasaron por Historia Moderna, el relato sucinto, resumido, de lo que fue el queso y los gusanos en torno a la vida de Menocchio, que era un molinero, tenía que ver con esas cuestiones generales que se estaba dando en la Europa moderna, pero también tenía que ver con otras cosas a las que este personaje en especial había tenido acceso en su vida y que era distinto a los demás, y que le dio a él la posibilidad de resistirse, de no acatar órdenes, de ser enjuiciado, ¿no? Y ahí está donde el punto de vista de, por ejemplo, Carlos Ginzburg, que dice, bueno, la historia no solamente se construye por las regularidades, sino también a partir de las excepcionalidades, y genera un concepto que se llama oxímoron, ¿sí? Lo excepcional. Es decir, pudo haber pasado toda una época en que los historiadores escribieron de esa manera y vieron solo las regularidades, pero resulta que yo hoy, desde este presente, miro esas irregularidades en términos de excepcional, y desde este punto de vista actual, ¿no?, y de los profesionales actualmente, de los historiadores, resulta que esas excepcionalidades fueron también regularidades, o fueron regularidades que en ese momento ni los historiadores ni la sociedad entendía de esa manera, y por eso eran excepciones que fueron ocultadas, que fueron silenciadas, y por lo tanto la historia no se construyó en función a atender estos puntos de vista excepcionales que eran desacuerdos, ¿sí? No sé si se entiende la idea. Entonces, la historia es constantemente una revisión, ¿no? Porque las historias se escriben desde el presente, siempre, por más pasado que sea o esté el objeto de estudio que uno está teniendo en cuenta. Y las reconsideraciones en esa revisita de problemáticas o en esa identificación de nuevos problemas, que son los problemas de la sociedad, que son los problemas de la gente en las comunidades donde vive, tiene que ver con estos relatos, tiene que ver con la construcción de la historia, de cómo se construye. Y la historia, en ese sentido, te brinda herramientas muy importantes como para ejercer esa capacidad de reflexionar sobre la situación particular de la gente en un momento dado, ¿no? ¿Por qué hay una mala distribución de la riqueza? ¿Por qué la situación socioeconómica de unos son mejores que las de otros? ¿Por qué determinadas comunidades que están, no sé, en la frontera o están pobladas por indios, etcétera, etcétera, son marginales y otras no? Y en función a esas reflexiones es que la historia
se constituye una herramienta para transformar también la realidad presente, porque a partir de estas nuevas ideas o de estas nuevas formas de pensar, nosotros generamos proyectos, programas, políticas sociales, políticas públicas, ¿no? Reordenamos los contenidos dentro del aula, ¿no? Etcétera, etcétera, y les brindamos esta posibilidad de poder pensarse en el mundo de otra manera a la gente. Otro que quiera hablar. Acá comentó lo que puso Candela González, ella está sin micrófono, pero ella resaltó algo que a mí también me llamó la atención, que es, pero quería decir, como González remite varias veces al chisme, y él, como las personas, estarían interesados en la vida y la suerte de sus propios vecinos, por lo que fue recogiendo datos que le podrían interesar a la gente del lugar. ¿Sí? Bien ahí. Ese es un punto, digamos, un aporte súper importante. ¿Por qué? Porque precisamente, ¿por qué se pone esto ahí como algo, tal vez, innovador, diríamos hoy nosotros, ¿no? Porque la historia contada en torno a la construcción de la historia nacional, de la identidad nacional, ¿no es cierto?, estaba basada en una perspectiva decimonónica, decimos hoy, del siglo XIX, fin del siglo XIX, con un predominio de un pensamiento positivista, ¿no? Que el positivismo, ¿qué es lo que hace? Poder tomar esas generalizaciones y en función a eso construir una historia igual para todos, donde si vos tenés una cosa diferente, no entras en la historia. ¿Y en base a qué? Es decir, ¿en base a qué? A una historia mayoritariamente construida por hombres, a una sociedad que se rige por un esquema patriarcal. Esto es de época, no es ni mejor ni peor de los grandes héroes, ¿no? De los hacedores y fundadores de la nación, y en ese sentido la historia se rige ¿por qué? Por la documentación escrita, ¿sí? Que esa documentación escrita es producida por quiénes, por cuáles, por las instituciones propias de esa época, ¿no? Entonces, la documentación que hace a dejar registrados esos hechos importantes, heroicos, ¿no? De estos próceres, por ejemplo, ¿no? O de los militares, la mirada sobre lo importante de la institucionalidad, sobre la normativa, y a partir de ahí un ordenamiento de los acontecimientos en forma echológica, ¿no? Para que esos ordenamientos a partir de periodizaciones nos puedan ir como que ordenando el conocimiento en etapas que se suceden unas a otras, punto, ¿no? ¿Qué viene a hacer acá Luis González y González? Uno, primero ver que no pasa lo que pasa en los otros lugares según esos relatos nacionales, de la construcción de la historia nacional. Pero por otro lado, también la inclusión de nuevas fuentes para construir el conocimiento. ¿Qué miraba ahí? Fotografías, ¿no? Miraba documentos escritos, hablaba con la gente, es decir, a modo de entrevista, ¿no? Convivía con la gente, con lo cual eso también es una forma de relevamiento de datos, porque los antropólogos te van a decir, es la observación participante. Es decir, yo convivo, voy observando qué es lo que pasa, voy hablando. El chisme es un instrumento también, una fuente para producir conocimiento, ¿no? Cómo circula determinada información y cuál es el objetivo que tiene esa información. Nunca es neutro, ni el chisme, ni lo que el sujeto te dice en la entrevista, nunca es neutro, siempre tiene un posicionamiento. Lo dice por qué, para qué, ¿no? Y quién lo dice, desde dónde lo dice. Es decir, no es lo mismo un relato que te va a decir la vecina, que es ama de casa, a una maestra o a una trabajadora de la salud, por ejemplo, ¿sí? Van a tener percepciones distintas, experiencias diferentes en relación a su forma de entender el mundo y de estar en ese mundo.
respecto de lo que hace, ¿no? Pues tiene objetivos fundamentales, tiene propósitos, tiene intenciones, por las cuales o es solamente una ama de casa, o es solamente una enfermera, o es solamente una maestra, o es todo al mismo tiempo. Entonces, está re bueno también tener en cuenta eso. Hay un texto muy agradable, muy coloquial, que es de Patricia Fasano, De boca en boca. de boca en boca, ¿sí? Que justamente trabaja sobre cuáles son las intencionalidades que circula a través del chisme, ¿no? En un contexto de construcción de espacio partidario. Creo que el peronismo, no me acuerdo ahora en qué localidad de Buenos Aires. Y que bueno está también pensar, ¿no?, que estas producciones, estos relatos, sean también validados por los sujetos sociales que constituyen nuestros objetos de estudio. Como ustedes vieron ahí, todos pudieron leer el libro, la mayoría que leyó el libro, también fue pensándose en cómo estuvo o no estuvo en ese texto, ¿no? Y también tienen sus reflexiones, sus críticas de positiva, negativa o de la que fuera respecto de este relato, ¿no? ¿Está? Perdón, chicos, me voy a retirar un poco, tengo una reunión en Dale, 2 Norma. minutos y creo que después puedo volver, ¿sí? ¿Está? Dale, Genial. dale. Yo me quedo acá, no hay problema. Bueno, nos quedamos con gracias. Ale. Y también aprovecho también para saludar a Cristian, al profe Cristian, que se sumó hace ratito, así que ahí se suman los compañeros. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo sobre lo que es Pueblo en Vilo, que le llamó la atención. No sé, Ale, si vos querés sumar algo más a lo que estaba comentando Norma, a lo que estaba diciendo ella. No sé si se me escuchan. Sí, se te escucha. Bueno, primero que nada se me salió un poquito la sesión. Entonces, como no escuché una gran parte de lo que la profe dijo, pero bueno, yo igual más o menos sé por dónde viene la cosa. Entonces, a mí me pareció interesante, digamos, yo conozco el texto de Pueblo en Vilo, lo he leído, tiene su particularidad, y me hizo pensar sobre todo en este documental, video, presentación, esto, ¿no?, que cómo la gente, cómo las personas reaccionan, en este caso, ante una forma de escribir, una forma de escritura y una forma también de percibir la realidad, ¿no? Como decía Norma. Esto tiene que ver un poco con qué me identifico, ¿no? Si me identifico con lo que estoy leyendo, siento que soy parte o siento que no describe nada de mi realidad. Y esto me hizo pensar ahora, estoy leyendo un texto, por ahí, tiene un poco que ver y al mismo tiempo no, que es sobre una mujer en la favela. Es un texto en portugués, obligatoriamente tengo que estar leyendo. Y es un texto bastante interesante porque ella va a explicar desde su realidad o desde su forma de concebir su realidad un montón de cuestiones que tienen que ver con cuestiones más por ahí estructurales en cierta forma o que acontece a cualquier sociedad, ¿no? Pero que en su realidad es mucho más dura o mucho más difícil, porque si pensamos en cómo son las realidades, por ejemplo, en estos lugares como la favela, si, no sé, buscamos fotos, imágenes y lo demás, vemos como es una realidad bastante empobrecida, de desigualdades sociales tremendas, y ella, en una forma de escribir muy sencilla, porque en realidad es un diario lo que ella describe desde su realidad, desde sus prácticas cotidianas, un montón de cuestiones que uno leyendo un poco más entre líneas puede descubrir toda esa red y esas relaciones, esa historia conectada que viene diciendo Emicos, y puede entretejer un montón de relatos dentro de eso, porque también están otras personas presentes en esa descripción que ella hace de su realidad, de su día a día, de su familia, de su trabajo. Y es mucho más, y es muy interesante, ¿no? Porque también hay personas vecinos de ella, que leyendo eso dicen, bueno, acá hay un montón de cuestiones
comparto y otras que no. Y estamos hablando, no sé, en la década de 1980, 1990, digamos. Y también tiene que ver un poco como con las formas de escribir, las formas de relatar, de poder de escribir esa historia, ¿no? Me hizo pensar sobre todo esas cuestiones, ¿no? De poder ver diferentes formas de escribir, de relatar, pero que de alguna otra forma nos ayudan a reflexionar también sobre eso. Belén, vos levantaste la mano. ¿Escuchan? Sí, se te escucha. ¿Ahora sí? Sí, se te escucha. Yo tenía una pregunta porque venía pensando mientras salió lo del chisme y también, bueno, un poco con lo que había leído de Pablo de Serna. ¿Cómo trabaja, por ejemplo, el historiador o la historiadora con el chisme, digamos? O sea, particularmente en una fuente, ¿cómo detecta o cómo plantea esto del chisme? Porque por ahí Fasano, que hablaba la profe, es una antropóloga. Bueno, ella hace todo un trabajo de distinción entre lo que es el chisme, es decir, cuando con nombres propios hablamos, por ejemplo, un chisme sería, yo digo, el profe Gaby y la profe Ale dijeron tal cosa de fulana, nombre propio. Con el rumor, por ahí hace toda esa distinción Fasano. Entonces yo decía, pensando también en el trabajo, en la fuente, ¿dónde está el chisme? En la fuente del siglo XIX, o cómo hacían los microhistoriadores. Eso era mi duda que venía pensando. En el caso de Luis González y González, el trabajo a partir, él le dice el chisme, pero también fueron los relatos que le fueron comentando a él, ¿sí? Son más bien relatos orales en ese sentido. Yo, el texto de Luis González y González, para comentarles con una anécdota, yo lo conocí en la clase de Norma. Ella anteriormente en Historia Regional, como ejemplo, utilizaba el texto de Luis González y González, y en esa parte comentaba que eran más bien relatos orales que le comentaban a modo de chisme, ¿sí? Más bien comentarios que le llegaban sobre las familias que vivían en esa época. Que en este caso, por ejemplo, en el texto se resalta que más bien son familias que él conoce, una de ellas es la misma familia de él, y entonces él fue como sondeando a partir de ese rastreo de testivesco, si le ponemos un sentido, cómo eran vistas esas familias y cómo eran los comentarios que llegaban de esas familias a él principalmente para hacer esa construcción. No sé, Ale, si vos querés sumar algo más. Bueno, por ejemplo, yo tengo un chisme, un chisme histórico. Es muy interesante esto porque uno, por ejemplo, cuando revisa una fuente, bueno, corresponde, ¿no?, qué tipo de preguntas uno está haciendo con respecto a la problemática y lo demás, pero también pasa que uno a veces está con una mirada atenta sobre, no sé, tratando de descubrir los vínculos sociales entre determinadas personas, reconociendo nombres, por eso la importancia de reconocer los nombres, esto de darle nombre propio a las cosas, de ir reconociendo tal vez nombres, si se puede rostros también, porque depende de qué tipo de fuente eso también se puede hacer. En una de esas, yo leyendo el álbum escolar y tratando de rastrear un poco quién eran las maestras en la educación, en el sistema educativo, en qué instituciones, cómo era el sistema, las relaciones que ellas establecían, cómo enseñaban. En una de esas yo descubro, por ejemplo, en uno de los relatos que hablaba el directivo, ¿sí?, porque eso estaba pensado no más que nada por las instituciones, y bueno, los directivos eran los que se encargaban de administrar esos relatos, digamos. Entonces, en uno de esos relatos, por ejemplo, sale que uno de los directivos, bueno, agradece a todo el personal docente por la ardua labor que hacen en la tarea educativa, y también agradece a aquellas personas que ya no están en el sistema, por ejemplo, los jubilados sería, o también aquellos docentes que por alguna trágica acontecimiento de la vida ya no están con nosotros, ¿no? Entonces ahí uno se entera, digamos, de quiénes son los docentes que fallecieron a temprana edad, por ejemplo. En algunos se puede intuir que fueron por accidentes, no sé, en la vida, digamos, y otros hasta llego a decir
que se nota en mucho de esto. Por ejemplo, uno de esos relatos decía que esas tragedias tienen que ver con las relaciones familiares, con las disputas que hay en ese momento de la sociedad y básicamente o por asesinatos o muertes así prematuras y eso se da, digamos, a través de esas pequeñas frases, pequeños relatos así tan sutiles, por así decirlo, están presentes, porque tienen que ver con la forma en que se va a relatar eso o de qué manera. Por ahí, cuando uno ve estas cuestiones, es a prestar atención a esos puntos. Ujú. Claro, no son cuestiones más bien formales como una entrevista que nosotros podemos hacerlo, sino más bien, como dice Alejandro, son más bien tipos de comentarios que van haciendo la gente sobre otra gente. Y como dijo Norma, vemos también cómo son las percepciones de las personas sobre otros mismos, ¿sí? Así que bueno. Cande, ¿vos querías sumar algo? ¿No? Bueno. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. El texto de Pablo Milo está muy... Ahí, Cande. Pasa que acá yo estoy con mis abuelos y como que les re gustó, entonces están como que van reflexionando así de la realidad de ellos, porque yo les estaba preguntando mucho y como que están surgiendo muchas cosas de su vida que tienen relación con el contexto y como que ahora van entendiendo porque yo les preguntaba esas cosas, así que genial. Ujú. Candela está poniendo en práctica el chisme con sus abuelos. Bueno, vamos a continuar un poco acá. Bueno, ahora vamos a ver un poco esto de, bueno, ¿qué es esto de archivo? ¿Qué es esto cuando nosotros decimos archivo? Archivo se escribe con A mayúscula, con A minúscula, eso es algo también hay que prestar atención. ¿Qué es esto que nosotros decimos? Archivo es una institución, archivo es algo con papel, o qué es un archivo, básicamente. Y acá no está escrito adrede, no es que está así sutilmente, sino que archivo se puede escribir de las dos maneras, pero hay que tener en cuenta la diferenciación. Hay una autora que es Salamón Tarquini que habla que cuando hablamos de archivo con A mayúscula nos referimos a esa institución, ¿sí? Hay una triple conceptualización sobre lo que es un archivo en sí. Podemos estar hablando de esa institución responsable de la preservación, gestión y ofrecimiento de un servicio de consulta. Puedo pensar en un gran archivo como la AGN, el Archivo General de la Nación, o el Archivo Provincial de la Gobernación. Bueno, yo sé que ayer estuvieron con Alba Ibarrola, algunos que cursan acá Metodología 2, ella les estuvo comentando más o menos, creo que les estuvo comentando un poco más o menos. O puede ser un lugar específico donde se conservan los documentos, pero que no tenga esa gestión normalizadora, como se le dice en archivística, de los archivos, sino más bien estamos hablando como un repositorio o un depósito, ¿sí? Que comúnmente suele pasar eso, que son personas que en su intención de preservar o conservar la memoria o distintos tipos de documentos, los resguardan. Pero son más bien desde un lugar de principiantes, más bien de... Pero, y cuando hablamos de un archivo con A minúscula, estamos hablando de un conjunto de documentos que conforman un acervo, una archivalía o un fondo documental. Bueno, pero nosotros, ¿qué nos interesa acá? Conocer ese archivo con A minúscula, que es el archivo documento, que, por así decirlo, es todo aquel que fue producido por, ya sea por una institución, una familia, una persona, en el desarrollo de sus funciones. Es el testimonio que da fe o atestigua una actividad desarrollada por una persona física o jurídica, pública o privada, o por ejemplo como el Estado o una institución en sí misma, ¿sí? Estamos hablando de un archivo, documento, más allá de su, ¿cómo así decirlo? Ya sea su formato escrito oral, está producido por en detrimento o alrededor de una determinada función en sí mismo, ¿sí? Este no era. Y este archivo documento, este archivo que nosotros estamos diciendo, tiene una cierta características, ¿sí? Que por acá le anoté algunas, yo igual después le voy a subir este Power, que habla más bien de su origen, que una de ellas es su originalidad. Es un documento único, irreversible en sí mismo. No es igual a otros y tiene una organización
¿Qué quiere decir eso? Que es un producto orgánico, que es el resultado de un cumplimiento o una función en sí misma. Puede ser una carta que está destinada por una persona, puede ser un boletín oficial, puede ser, no sé, un documento del Estado público, y que puede ser validado por autor, ya que tiene una autenticidad, tiene un autor, una fecha y un lugar que le consigna, ¿sí? Y tiene una integridad, ya que implica que está una integridad y que, a ver, con esta ingenuidad y pretensión de objetividad se lo mantiene tal cual fue creado en su origen, de acuerdo a su función e información que va preestableciendo, ¿sí? Estas características que tienen que tener en cuenta a la hora de un documento de archivo en sí, el documento, como dije, con A minúscula, tiene que ver con caracterizar un poco ese documento que estamos trabajando. Y ahora bien, ¿para qué nos sirve entonces un archivo? Y acá es donde más me voy a detener principalmente, porque estamos hablando, bueno, qué rol o qué función está cumpliendo un archivo, para qué nosotros trabajamos con archivos, ¿sí? Por un lado, y principalmente, y esto por ahí son, acá les traigo comentarios, yo el año pasado y este año tuve la posibilidad de hacer una diplomatura en archivística con la gente del Archivo General de la Nación, y ellos nos comentaban que principalmente una función que tiene que cumplir un archivo es ser fuente para el estudio de distintos campos del saber, ya sea historia, economía, antropología, sociología, etc., ya que los archivos en sí dan cuenta de la memoria de la institución productora, ¿sí? Con institución no me refiero solamente a una institución física, puede ser una familia, puede ser un individuo en particular, ya que constituye la garantía de derechos individuales y colectivos. ¿Qué quiere decir esto? Que da cuenta del acceso a la información que nosotros vamos a poder tener con trabajar con ese archivo, ¿sí? Y ahora bien, un punto muy en particular, vamos a trabajar esto, que es dar vida a un archivo. ¿Qué quiere decir esto, dar vida a un archivo? ¿Cómo el archivo tiene vida? ¿Qué quiere decir esto? A ver, como ya les dije, un documento es un registro de su presente. Es un registro del presente pero que no este presente que nosotros estamos leyendo, sino del presente en el que fue producido, en el que fue originado, ¿sí? Está contando, tiene una función. No sé, un boletín oficial no estaba hecho para que nosotros lo leamos hoy en día y entendamos la lógica de su función, ¿sí? Y que cuando pasa el tiempo, ese documento se transforma en un documento histórico, deja de cumplir esa función en el que fue originado, y comúnmente nosotros lo tenemos que reactivar, tenemos que darle vida nuevamente, ya que ese documento perdió su actualidad, o al menos la actualidad al momento en que fue producido. Como ya le dije, los documentos fueron producidos con un objetivo específico, ya sea o personal o institucional, y fueron producidos en ciertos formatos y con ciertas características, ya sean internas o externas. Fueron producidos en cartas, en formato audiovisual, etcétera, etcétera. Una carta no fue producida para que nosotros entendamos las relaciones entre las familias. No, una carta fue producida, no sé, para contarle declaración de amor entre dos personas, qué sé yo, ¿sí? Y activar un archivo, ¿qué quiere decir esto? Activar un archivo, más bien, activar los documentos de archivo, es decir, implica a nosotros quitarles los polvos para repensarlos y sobre todo reactualizarlos a la actualidad a partir de nuevas necesidades que necesariamente tienen que ser distintas a las que dieron origen. Vuelvo al ejemplo, por ejemplo, a la carta. Nosotros hoy actualmente nos interesa ver cómo se relacionaban las familias, a partir de qué formatos. ¿Belén? No se te escucha. Ahí está. No, eso tendría exactamente. Actualmente nosotros primero estamos trabajando en el Centro de Estudios Históricos y Culturales. Actualmente es una etnografía documental. Y entonces, bueno, por ahí Gaby, Andy también, vieron que bueno, la fundadora de este espacio y también su actual directora, que es la profe Norma, tienen esta práctica de las notitas.
¿viste? Sí. Y eso, o sea, ya hay trabajos en esta línea que vos decías, Gaby Leal, de archivo documento, de gente que trabaja en notitas, Sí, como vos sabés otra que cosa más, como que entra en la línea carta o ese tipo de documentos que no fueron producidos con un objetivo puntual, ujú. como pensamos ahí con nuestra compañerita. Sí, vos sabés que, y acá ya les hago una publicidad tanto a Alejandra, a Norma y a Belén. eh, en un documento, mejor dicho, en una recompilación de archivos y mujeres, hay un trabajo que si quieren les puedo compartir, que por ejemplo una señora trabaja las estampillas de época, ¿sí? O las cartas también, ¿sí? Cómo a partir del trabajo de archivo, con a partir de las estampillas que hoy en día nosotros no trabajamos con estampillas, no sé, va, no digo que no existan, pero por ejemplo no son tan habituales como antes. Ella fue entendiendo, por ejemplo, la lógica de la época a partir de las estampillas solamente. Y por ejemplo, si vuelvo al ejemplo de la carta, hay personas que, por ejemplo, a partir del trabajo con una fuente epistolar, pueden encontrar, por ejemplo, las percepciones de época. A partir de, por ejemplo, leer entre líneas cómo la gente se comunicaba y cómo la gente se relacionaba, ¿sí? Y, por ejemplo, las notitas que decía Belén, por ejemplo, nos sirven como documentos de trabajo, ¿sí? No sé si Belén te referís a ese tipo de notitas. Bueno, Belén se fue. Pero bueno, no sé Alejandro si vos querés sumar algo. No, que justamente yo también había visto ese texto, ese tipo de trabajo sobre las estampas, em, y que, bueno, justamente eso, que estoy leyendo otra cosa. Que justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo lo vamos a construir, desde qué mirada, desde qué lugar, qué es lo que pretendemos con ese tipo de documento también, o sea, qué estamos mirando sobre eso, ¿no? Porque es importante esto que vos hablabas de este archivo, de revivir ese documento de archivo, a partir de qué objetivos que uno tiene y puede ir leyendo de lo que está ahí, ¿no? Que muchas veces parece muy, no sé, aislado, digamos, en cierta forma, ciertas documentaciones y que requieren de esto que nosotros decimos de poder conectar con otras documentaciones como para poder ir hilvanando esa historia, digamos. Entonces, porque muchas veces es cierto, hay documentos que son sumamente específicos, sumamente particulares, que a lo mejor en ese momento tiene una intencionalidad, una función en específico, pero que combinado con otras fuentes pueden enriquecer un montón, digamos. Que en mi caso, yo hablo por mi caso, digamos, un poco también particularmente. Sí, sí, claro, exactamente. Acá lo que se trata de decir es cómo nosotros vamos a reactualizar la función de ese documento. Dale, Belén, no hay problema. Mientras, no te preocupes. Se me cortó justo la explicación. Claro, lo que nosotros decíamos, lo que nosotros estábamos comentando con Alejandra, y Belén otra vez se fue, es que estos nuevos documentos que implica quitarles el polvo, ya sea desde un trabajo académico o un trabajo inclusivamente amateur que no necesariamente tenga que responder a una función académica, tiene que servirnos a nosotros como dispositivo para disparar nuevas necesidades o nuevas líneas de investigación. ¿Sí? A ver. Pues yo no sé si Belén quiere hablar o quiere que le repita lo que estábamos comentando. Repetir, ahora volví, porque justo se me cortó. Ah, buenísimo. Bueno, no, lo que yo te estaba comentando es que en esa compilación que ustedes colaboraron con trabajos sobre mujeres y archivos, hay un trabajo particular que trabaja, por ejemplo, las estampillas de época, las estampillas que se utilizaban para las cartas, y que como a partir de ese trabajo minucioso se fueron entendiendo, por ejemplo, las relaciones sociales que había en esa época. Y eso lo podemos llevar a otros ejemplos, que yo vuelvo, por ejemplo, el ejemplo de la carta.
Por ejemplo, muchos hacen historias familiares a partir de las cartas que se mandaban sus abuelos, por ejemplo. O, por ejemplo, como a partir de la información que se fueron recabando en las cartas, vos podés entender, por ejemplo, el movimiento de las personas. Por ejemplo, no sé, tu hermano, les cuento un caso en particular, antes, por ejemplo, para pasarse la información de trabajo, dónde está disponibilidad laboral, la gente se mandaba cartas, ¿sí? Y a partir de ello la gente se iba moviendo a los lugares de destino. Un caso particular es, por ejemplo, la localidad de Garguapé. Las familias que se sentaban en Garguapé mandaban cartas a sus familiares que estaban en otros lugares, avisando que en Garguapé había disponibilidad laboral, por ejemplo. Ese es, por ejemplo, algo que se puede utilizar. Y en este sentido, implica pensar a los documentos de archivo, ya sea su soporte o en su formato que sea, como dispositivos para nosotros, los investigadores en este caso, para nuestros trabajos, como fuentes para nuestras investigaciones. Y bien, como dice, es darle vida nuevamente. Piensen como esto, como un Frankenstein, que nosotros tenemos que darle vida nuevamente, recuperar la actualidad de esos documentos, pero que responde más bien a nuestros intereses del presente. A mí me interesa saber las historias de familia o, por ejemplo, el rol de las infancias actualmente. Y yo para eso voy a utilizar documentos que no necesariamente fueron originados para responder a mis necesidades, pero yo le voy a hacer preguntas a eso, voy a desempolvarlo y voy a darle vida, voy a desconstruirlo y reconstruirlo como piezas, como bloques, como un Tetris, que respondan a esas necesidades que yo le estoy haciendo, a las necesidades de mi presente, ¿sí? Es decir, esa activación de archivo implica pensar los archivos como documentos y como dispositivos, como le dije, para crear, por ejemplo, disparar nuevas líneas de investigación y creación, ya sean científicas o artísticas. ¿Por qué quiero decir esto? Porque tenemos que dejar de pensar que los archivos son utilizados solamente por nosotros, los investigadores, sino que también hoy en día, inclusive investigadores e historiadores, sino que hoy en día los documentos de archivo, y esto acá por ejemplo les cuento algo que me decían la gente de la GN, el Archivo General de la Nación, es que hoy en día ya no son solo los historiadores los que ocupamos archivos para hacer investigaciones. Hoy, por ejemplo, distintas ramas de la comunicación social, la antropología, hacen trabajo con archivos. Ellos tuvieron la experiencia de trabajar con distintos comunicadores sociales para ver postales de época, para reconstruir historias de mujeres, por ejemplo. Y esta es una imagen que grafica lo que yo decía. En un documento tenemos que darle vida, nuevamente vida, ¿sí? Pensemos esto como una operación que nosotros hacemos con un documento de archivo. Ya sea, ahora con Alejandro después le vamos a comentar distintos casos, pero por ejemplo, un documento oficial, revisitar ese documento oficial, volverle a hacerle preguntas a partir de mis intereses y utilizarlo. No solo únicamente ese documento, sino relacionarlos con otro, pero que ese documento de archivo nos sirva a nosotros para hacer, por ejemplo, en este caso, historias del pueblo. Que obviamente no me refiero solamente a documentos usuales que nosotros solemos ver en los trabajos de historiadores clásicos. No sé, documentos de gobernación, documentos municipales, sino también empezar a traer nuevas documentaciones. Por ejemplo, como veníamos diciendo, cartas, diarios personales, si tenemos acceso, memorias familiares, etcétera, que fueron creados, por ejemplo, para alojar, no sé, mi día a día, el día a día de mi abuelo, lo que sea. Pero eso hoy en día me permite ver, bueno, qué hacían los sujetos en su contexto y cómo se relacionaban en sí con ese contexto y con otras instituciones y con otros sujetos, ¿sí? Un documento hay que darle vida nuevamente, ¿sí? Ahí se suma también Carla Esvica. Hola, Carla. Estás muteada. Ah, perdón, hola, ¿cómo andan?
Todo bien. Carla se encuentra con esta imagen de Frankenstein. Sí, ¿en qué andan? Estamos hablando un poco de cómo darle vida nuevamente a un archivo, a un documento. Por eso un poco la referencia a Frankenstein. Bien, bien. Es, por así decirlo, y para repasar, cómo nosotros tenemos que, y lo voy a recalcar mucho, hacerle preguntas a ese archivo, ¿sí? A ese archivo, como dije, con A minúscula, ese archivo que está como la documentación que nosotros vamos a trabajar como investigadores, historiadoras y antropólogas en el caso de la compañera, ¿sí? Para responder a nuestras investigaciones y que surjan nuevas investigaciones o nuevas líneas de investigación, ¿por qué no? ¿Sí? Porque dejar de lado un poco esos campos que fueron construyendo y empezar a armar nuevos campos en la investigación. Hoy en día, por ejemplo, se habla mucho del campo de las infancias, de las adolescencias, de las familias, de las mujeres en perspectiva de género, ¿sí? Y cómo, por ejemplo, distintos tipos de documentos, reactivándolos, activándolos, nos permiten a nosotros crear esas investigaciones, ¿sí? No sé si hay alguna duda, pregunta, aporte también hasta el momento. Buenísimo. Bueno, y acá, con Isabel II como nuestra intermediaria, vamos a tener un pequeño recreo, así ya estamos hace como 1 hora y media conectados, ¿sí? Si quieren vayan a prepararse su té, su café, renovar el mate y no sé, en unos 5 o 8 minutos nos volvemos a ver, ¿sí? ¿Les parece? Buenísimo. Nos vemos enseguida.